práctico, ¿cuál es la idea final que ustedes tienen que comprender al final de la misma? Dos cosas: el tratamiento del inicio de actividades y el tratamiento del cese de actividades en el caso de un sujeto que sea responsable por ingresos brutos en una jurisdicción y por desarrollar en dos o más jurisdicciones o en dos o más extrañas jurisdicciones alguna actividad nueva que nosotros técnicamente la denominamos como extraña jurisdicción, va a merecer un tratamiento particular. ¿Cuál va a ser la normativa que vamos a utilizar? Para el convenio multilateral, inicio y cese de actividades está previsto en el artículo 14 del convenio. Eso se complementa con la resolución 1 de la Comisión Arbitral, 1 del año 2019, en los artículos 4, 5, 6 y 7. Ustedes saben que este material es vital para ustedes. No se sacó todavía la resolución general 1 del año 20, estamos aplicando la del año pasado. En general, este material va a ser de respaldo fundamental para resolver algunas cuestiones que merecen discusión, porque ustedes tienen en la resolución 1 de la Comisión Arbitral del año 2019 la totalidad de los conceptos aclaratorios o algunas cuestiones que son conflictivas respecto a la aplicación de determinados puntos a resolver en el convenio. Pero lo que yo les quería decir es que una vez que tengamos ubicados en la norma, qué es lo que vamos a utilizar para la clase, por un lado, reitero, artículo 14 del convenio multilateral propiamente dicho, y por el otro, la resolución 1 en sus artículos 4, 5, 6 y 7, podemos entonces dar inicio a esta clase práctica. Como es de costumbre, voy a hacer un leve repaso o una síntesis para que ustedes puedan ubicarse en tiempo y espacio en el tema que nos vamos a ocupar en esta noche. Básicamente, recuerden, ustedes están liquidando el impuesto sobre los ingresos brutos. Y como tal, el contribuyente debe pagar el anticipo. Fundamental. Los anticipos son 11 en el año y una 12ª, que es el último anticipo, que merece para el caso de la jurisdicción de Misiones, que es lo que van a tener que saber al dedillo, un posible ajuste final con una declaración jurada informativa y determinativa que han dado ustedes en teoría. Pero en general, todas las demás jurisdicciones tienen prácticamente el mismo concepto. ¿Por qué traigo esto a colación? Si bien ustedes ya lo saben, si bien ustedes ya lo estudiaron, lo vieron en la teoría. Porque cuando hablamos de inicio y cese, tenemos que tener sumamente cuidado en algo que es fundamental. Comprender qué es el periodo fiscal y qué es el ejercicio económico de una empresa o una persona jurídica que cierra sus estados contables a una fecha que puede coincidir con el periodo fiscal o no. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál es entonces el periodo fiscal? El periodo fiscal, como bien les dijo el contador Caravena en teoría, cuando hablaron de ingresos brutos, es el año calendario. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, es muy probable que el sujeto pasivo al que lo van a tener que liquidar ingresos brutos y que por desarrollar en más de una jurisdicción o extrañas jurisdicciones, aquella en la cual tenga la administración central, la fábrica o la sede de sus negocios, al tener que liquidar ingresos brutos, van a tener que apropiar la base imponible entre tantas jurisdicciones como existan en ese proceso económico inescindible o que difícilmente lo pueda separar. Entonces, recuerden, estamos liquidando ingresos brutos, estamos liquidando o tenemos que armar la determinación del anticipo sobre los ingresos brutos y tenemos que atribuir una torta, que es la base imponible, sobre dos o más jurisdicciones como consecuencia de la actividad que desarrolla el sujeto pasivo. Ubicados entonces en esto, el problema va a ser el siguiente. Si el periodo fiscal para todas las jurisdicciones, para las 24 provincias que integran la República Argentina, va del 1 de enero al 31 de diciembre, el problema que vamos a tener es
¿Qué pasa cuando el ejercicio económico de ese sujeto pasivo tiene un cierre distinto al 31 de diciembre? Por eso yo los invito, cuando repasen esto, a hacer distintas pruebas, distintos ensayos en el eje del tiempo, para de esa manera, sobre el periodo fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre, ver una simulación con distintos meses, de la manera o la forma en que van a tener que tomar para la determinación de los coeficientes unificados la información que surge de esos estados contables que tienen un cierre totalmente diferente al 31 de diciembre. En este caso particular, vamos al práctico, el 18 les dice: la compañía BWSA se dedica a la fabricación y venta de productos masivos, cerrando su ejercicio comercial el 28 de febrero de cada año. Primer problema. Ya sabemos que el cierre del ejercicio opera en una fecha distinta a el año calendario que coincide con el periodo fiscal. Por lo cual, ojo con esta situación. Segundo, ha iniciado actividades, ahí por favor quedó un error en el tipeo, es 1 de marzo del año, ya les digo, el corregido que lo tengo por acá, del año 2013, faltó un 0 ahí. Reitero, 1 de marzo del año 2013, eso es lo que tienen que corregir, con la apertura de su fábrica y administración en Buenos Aires, y un local de ventas en Capital Federal, con posterioridad habilita una nueva jurisdicción en Misiones el día 15 de marzo del año 2017 y el día 1 de julio del año 2017. En enero del 2018 cierra su local de ventas en Capital Federal, comunicando y cumpliendo con todas las formalidades de tal situación a la autoridad de aplicación, pero en febrero de dicho año. El 13 de febrero del año 2019, ahí hay una corrección que hay que hacer. En enero del 2018 no, en enero del 2019, y no hay más correcciones. Reitero entonces, en enero del 2019 cierra su local de ventas en Capital, comunicando y cumpliendo con todas las formalidades de tal situación a la autoridad de aplicación en febrero de dicho año. El 13 de febrero del 2019 traslada a Formosa su fábrica y administración, informando a la autoridad de aplicación recién el día 15 de abril del año 2019. Con toda esa melange de cosas, ustedes tienen que determinar la base imponible atribuible a cada jurisdicción para los meses de marzo del 2017, abril del 2018, marzo del 2019 y mayo del 2019, conforme a una suerte de información complementaria que tiene que ver básicamente con, punto 1, coeficientes obtenidos de los estados contables de los ejercicios cerrados al. Recuerden, el cierre del ejercicio operaba al 28 de febrero de cada año. Para eso tienen información separada por jurisdicción para el año 2015, 2016, 2017 y 2018. Acá ya les damos los datos tabulados referidos a los coeficientes ya determinados. Punto 2. Ingresos devengados. Tienen acá ingresos devengados para marzo del 2017, para abril del 2018, para marzo del 2019 y para mayo del 2019. Ven ustedes que es justamente coincidente con lo que ustedes tienen que determinar en concepto de base. Marzo, abril, marzo y mayo respectivamente del año 2017, 18 y 19. Les dice el práctico que tienen una nota. Esa nota dice que del total de ventas producida en Misiones, el 80% corresponde a consumidores finales, con lo cual la diferencia será responsables inscriptos. Y después les da los datos referidos a alícuotas vigentes para cada una de las jurisdicciones. Capital Federal el 3, Buenos Aires para industria está exento, comercio está grabado al 1,5, Formosa al 3,7, y para Misiones, como es habitual, tenemos que utilizar la ley de alícuotas local. En todas las jurisdicciones se han abonado los anticipos en tiempo y forma, o sea que no hay deuda. No hay deudas, dice, de carácter impositivo en el ámbito de las provincias, y la facturación en Misiones durante el año 2018, en este caso sería 2019, perdón,
ahí hay una corrección que me estoy dando cuenta ahora, es un error de tipeo, son 2.350.000 pesos. Todo esto es a efecto de ver cómo opera la bonificación de la resolución 3 de la Dirección General de Rentas en la resolución del práctico. Bien, nos ubicamos en el tema. Concretamente, ¿de qué manera lo vamos a solucionar? ¿De qué manera lo vamos a ir resolviendo? Vamos a abarcar entonces inicio y cese con la utilización del artículo 14 del convenio multilateral y vamos a ir desglosando, como siempre hacemos, a este contribuyente. ¿Cuáles son las actividades que de la lectura del práctico tenemos que anotar? Primero, actividades. Tiene fabricación y venta de productos masivos. Estoy transcribiendo y ubicándome en el tipo de sujeto al que le vamos a hacer la determinación de la base imponible para los periodos requeridos por el práctico. Tiene su cierre de estados contables el 28 de febrero de cada año. Tuvo el inicio de sus actividades el 1 de marzo del año 2013. Para eso tiene una estructura donde cuenta con una fábrica de administración en la provincia de Buenos Aires, un local de ventas en la capital federal Ocava, y tiene un inicio de actividades con posterioridad al inicio de actividad integral de la empresa el día 15 de marzo del 2017 y en Formosa el 1 de julio del 2017. Que casualmente, cuando vamos a hacer la aplicación o la resolución del práctico, vamos a tener que liquidar justamente el mes de marzo del año 2017. Cuenta además con un cese de actividades por cierre del local comercial de Capital Federal en enero del 2019, cuya baja o cierre fue comunicada formalmente a la jurisdicción de la Capital Federal en febrero del 2019. Tiene un cierre de fábrica y administración que estaban en Buenos Aires el día 13 de febrero del año 2019, da de baja la jurisdicción de Buenos Aires, la comunica recién el día 15 de abril del 2019, o sea que ahí cumple con todos los trámites inherentes a la misma, y con esos datos ubicados en tiempo y espacio, vamos a resolver la primera parte del práctico. Cuando hablamos de inicio y cese, pueden suceder tres alternativas completamente distintas. Un inicio puede ser por situación 1, que un contribuyente inicie la totalidad de sus actividades en más de una jurisdicción y que por tanto tenga que inscribirse en el convenio multilateral. 2, que un contribuyente sea solamente sujeto pasivo de ingresos brutos en una jurisdicción y que habilite extraña jurisdicción, una o más, a la que originalmente tenía, por ejemplo, en Misiones. Yo estoy inscrito en Misiones, habilito una jurisdicción en Corrientes y otra jurisdicción, otra sucursal en Resistencia. Entonces estoy habilitando dos extrañas jurisdicciones. Estoy frente al segundo caso, que es un contribuyente local, sujeto pasivo de ingresos brutos en Misiones, que habilita nuevas jurisdicciones. Y una tercera alternativa, un contribuyente que ya es contribuyente del convenio multilateral, pero que inicia o habilita una o más extrañas jurisdicciones. Entonces son tres situaciones totalmente distintas. Cuando hablamos del artículo 14, en su inciso A, tenemos que aplicar lo que para el caso 2 y 3 acabo de decirles. El artículo 14 se aplica entonces para los contribuyentes locales, el que tenía toda su actividad en Misiones y tiene que inscribirse por habilitar dos extrañas jurisdicciones en Corrientes y en Resistencia en el convenio multilateral, y 2, aquel que ya está inscrito en el convenio multilateral y inicia una o más actividades en extrañas jurisdicciones. Para esos supuestos se aplica el artículo 14
en lo referido a inicio del inciso A. ¿Qué dice el artículo 14 en el inciso A? Hagamos la lectura, los invito por favor a que me acompañen. Vamos a la normativa. En caso de iniciación de actividades comprendidas en el régimen general en una o varias o todas las jurisdicciones, la o las jurisdicciones en que se produzca la iniciación podrán gravar el total de los ingresos obtenidos en cada una de ellas, pudiendo los demás gravar los ingresos restantes con aplicación de los coeficientes de ingresos y gastos que le correspondan. Este régimen se aplicará hasta que se produzca cualquiera o cualesquiera, mejor dicho, de los supuestos previstos en el artículo 5º. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación para las actividades comprendidas en los artículos 6 a 12, ambos inclusive. En los casos comprendidos en el 13, se aplicarán las normas establecidas por el mismo, salvo en la parte que se distribuye según el régimen general, en cuyo caso será de aplicación el sistema establecido en el primer párrafo del presente inciso. Complementado esto con el artículo 4 de la resolución 1 del año 2019, que se refiere a la resolución general 91/2003, el artículo 5º, referido también a la misma resolución, y el artículo 6º y 7º, que no lo voy a leer para no hacerlo tan extenso. ¿Qué quiere decir todo esto en la parte solamente referida a inicio? Que el contribuyente, cuando inicia una actividad en una o más extrañas jurisdicciones, que como consecuencia de tener que asignar una base imponible inescindible que se desarrolla en más de una jurisdicción, deberá apropiar con coeficiente 1, o sea, apropiar el 100% de la base imponible referida a esa nueva o a las tantas nuevas jurisdicciones que se habiliten, hasta que se produzca alguno de los supuestos previstos en el artículo 5º. Ese artículo 5º, que parece una obviedad, es el desencadenante de algo que es fundamental. ¿Qué les dice el artículo 5º? Y ustedes lo vieron en teoría. Les dice, a los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible o total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. De no practicarse balances, se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el año calendario nuevamente inmediato anterior. Y esto es lo que desencadena el problema de lo que yo les advertía. Año calendario coincide con el periodo fiscal. Si el cierre de los estados contables es diferente al 31 de diciembre, fíjense que la información que sirve de base para la elaboración de los coeficientes unificados previstos en el régimen general deberá utilizarse como fuente de información los estados contables cerrados en el año calendario inmediato anterior. Es decir, por eso les hice la advertencia de hacer el supuesto o el proyectivo, digamos, de ver con distintos cierres en el año calendario cuál va a ser la información que van a utilizar de base para poder elaborar los coeficientes unificados del artículo 2. Recuerden, estados contables cerrados en el año calendario inmediato anterior. Si yo digo año calendario anterior, no es lo mismo que inmediato anterior. Ojo, y ahora lo vamos a ver. Vamos al primer punto que me pide el práctico. Ya hice la ubicación del contribuyente y el primer punto, ¿qué me decía? Que determináramos la base imponible atribuible a cada jurisdicción para, en este caso, el mes de marzo del año 2017. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Para poder resolverlo, ya les anticipé, tengo que ir al artículo 5º del convenio multilateral. Ya les hice la explicación y veo lo siguiente. Los estados contables que sirven de base para la elaboración de los coeficientes unificados, los resalto, tienen que ser los referidos a los cerrados en el año calendario inmediato anterior, que casualmente, reitero, coincide con el periodo fiscal.
Entonces siempre me tengo que hacer un planteo central para poder comprender la situación. ¿Periodo fiscal es igual al ejercicio económico? Y yo diría que no. ¿Por qué? Porque si los estados contables no cerraran al 31 de diciembre, como es el caso, que cierra el 28 de febrero de cada año, ahí se me presenta el problema. Cuando se trata de una empresa unipersonal o una persona física, no hay problema. ¿Por qué? Porque la información está referida en forma coincidente con que, como no lleva estados contables, con el periodo fiscal coincide con el año calendario. Entonces, ojo con eso. El cierre de los estados contables para este caso que nos está convocando el práctico 18 opera no el 31 de diciembre, opera el 28 de febrero. Por eso, les reitero, ya me anticipé, pero siempre lo que abunda no daña. Es importante hacer un eje del tiempo, hacer ese proyectivo jugando un poquito con las fechas. Y vamos a la liquidación de marzo del año 2017. Con toda la previa de la ubicación de la actividad que desarrolla este contribuyente. ¿Qué irá por el régimen general? ¿La actividad está comprendida en el artículo 2? Sí. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes, ya lo decía el artículo 14 en su inciso A. La aplicación de lo previsto en el inicio de actividades por el 14 inciso A es aplicable únicamente al régimen general. No se aplica al inicio de actividades a los regímenes especiales previstos en el artículo 6 al artículo 12. Pero ojo, con una excepción, con la parte referida a esa proporción de la base imponible que por el artículo 13 debe practicarse en la liquidación la determinación y la aplicación de los coeficientes unificados referidos al artículo 2. Por ejemplo, en el primer párrafo del artículo 13, que todavía no dimos la práctica, ustedes recuerdan de la teoría que dieron con el contador Caravén, que se atribuía a la jurisdicción productora el 85% de la base imponible. Y la diferencia, es decir, sería ese 15%, va por el régimen general. Y se aplica para esa parte los coeficientes unificados del régimen general. Por tanto, si hay inicio en una jurisdicción que debe liquidar por el artículo 13 del régimen especial, el inicio se aplica para la parte correspondiente a lo que establece o debe apropiarse de esa base imponible, o sea, el 15 del régimen general. En este caso, corresponde aplicar, porque no hay ningún régimen especial, no me lo dice absolutamente nada, no le complicamos absolutamente nada el práctico a propósito para poder visualizarlo. Este es un contribuyente que por sus actividades en forma, recuerden, yo cuando me voy a ubicar en el convenio multilateral, actúa en forma residual o por descarte todo lo que tiene que ver por el artículo 2. Yo tengo que ver siempre primero qué cosa. Recuerden que lo dijo ayer el contador Granada también, en el primer práctico de atribución de ingresos y gastos. Tengo que tratar de ver si por la actividad el responsable se condice con alguno de los regímenes especiales del 6 al 13. Si no tengo manera de encuadrarlo recién en forma residual, aplico el artículo 2. Y para este caso, justamente la actividad que desarrolla es todo artículo 2. Bien, no me quiero anticipar, los quiero hacer pensar un poquito porque si no se vuelve un monólogo y demasiado fácil todo. Fíjense, si lo que yo tengo que liquidar, si lo que yo tengo que apropiar o determinar es la base imponible y determinar el anticipo de ingresos brutos para el mes de marzo del año 2017, y considerando que el cierre de ejercicio es el 28 de febrero, reitero, no coincide con el periodo fiscal, hay que tener mucho cuidado en qué. ¿Cuál es la información que voy a utilizar? ¿Cuál va a ser la información que del punto 1 voy a tener que tomar? ¿Los estados contables cerrados en el 2015? ¿En el 2016? ¿En el 2017 o en el 2018? Considerando que la información que me sirve de base para el armado de los coeficientes unificados se refieren a los estados contables
cerrados en el año calendario inmediato anterior. Si estoy liquidando marzo del 2017, ¿cuál sería la información que me sirve de base? ¿Va a ser el año inmediato anterior al 2017, el 2016? ¿Va a ser el año 2016, o sea, los estados contables cerrados al 28 de febrero del 2016, lo que me van a servir de base para poder elaborar los coeficientes unificados del artículo 2? No, porque hay un pequeñito problema, un problemita de cuestiones técnicas. Si los estados contables que me van a suministrar la información para liquidar marzo se refieren a los cerrados en el año calendario inmediato anterior, el año anterior al 2017 es 2016. Y el inmediato anterior es el 2015. Y además, estamos ubicados en el mes de marzo del 2017. Recuerden que la información, como bien lo decía en teoría el contador Caravén la vez anterior, en todo lo referido a la determinación, o sea, la liquidación por el artículo 2 y en la aplicación de los coeficientes unificados por el mes de enero, febrero y marzo, se permite la utilización de los coeficientes unificados del ejercicio en vigencia. ¿Por qué? Porque se entiende que la información referida a los estados contables aún no están elaborados como para servir de base en la aplicación de esos coeficientes. Por tanto, ojo, yo voy a tener que liquidar enero, febrero y marzo, hasta el cuarto mes, que es abril, del periodo fiscal que coincide con el año calendario, con los coeficientes unificados de qué periodo, si es que estoy liquidando marzo del 2017. Con la información de los estados contables que surgen cerrados al 28 de febrero del 2016, o con la información que surge de los estados contables cerrados al 28 de febrero del 2015. Con la salvedad que les hice, como estoy en marzo, en el tercer mes del periodo fiscal que coincide con el año calendario, no va a ser la información referida a la que surge del 28 de febrero del 2016. ¿Por qué? Porque por enero, febrero y marzo voy a utilizar la información que me permitió determinar los coeficientes unificados que surgen del balance cerrado el 28 de febrero del 2015. Ya sé los coeficientes que voy a utilizar. ¿Cuál es el siguiente paso? Conforme les había hecho la aclaración en el encuadramiento de las actividades desde el inicio de la empresa en el año 2013, se había producido un inicio de actividades en donde, en la jurisdicción de Misiones, con lo cual debemos aplicar lo previsto y lo leído recientemente en el artículo 14. ¿Por qué? Porque hay un inicio, sin dudas. Este es un contribuyente del convenio multilateral, que en el año 2017 ya estaba inscrito, con lo cual se corresponde con ¿qué? No con la alternativa 2, sino con la alternativa 3. Ya era sujeto de convenio. Y paso entonces a determinar los coeficientes unificados. Atento que tengo información referida al 2015, 2016, 2017 y 2018, voy a utilizar la información de base que cierra el 28 de febrero del 2015 para armar mis coeficientes unificados. Para la jurisdicción de Buenos Aires, ya tengo dados los datos. Utilizo lo que veníamos utilizando en la clase anterior, el promedio entre la suma de el coeficiente para la provincia de Buenos Aires de ingreso, 0,35, más 0,67. Divido por 2 y saco el coeficiente unificado para la jurisdicción de Buenos Aires. Para Capital Federal, donde tenía la sucursal, hago exactamente lo mismo. 0,65 más 0,33, obtengo el coeficiente unificado, 0,49.00. ¿Cuál va a ser la base imponible a distribuir por el artículo 2 conforme los datos que nos da el práctico? El punto 2, yo tengo que liquidar marzo del 2017. ¿De dónde surge esa información?
va a surgir o de los ingresos devengados o de la facturación del periodo que tengo que asignar la base imponible, y para este caso va a ser 40.000 más 21.000. ¿Por qué no tomo Misiones por los 30.000? Porque justamente ahora voy a proceder a aplicar el artículo 14 en lo referido a inicio de actividades en el inciso A o punto 1. ¿Y qué va a pasar con Misiones? Misiones va a recibir el 100% de la base imponible, o sea, de esa información de 30.000 pesos, Misiones, por tener inicio de actividad en ese mes, recuerden el planteo inicial, cuándo se había iniciado la actividad. Vayamos a la parte inicial en el planteo. ¿Cuándo se había iniciado actividad en la jurisdicción de Misiones? En el año 2017, justamente en marzo del 2017. Por eso el práctico tiene una doble intencionalidad. Ver que a partir de ese primer mes en que inició actividad, el coeficiente para la jurisdicción de Misiones va a ser 1. Voy a tener que apropiar la base imponible al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a tener coeficiente unificado obtenido en función de lo que dice el artículo 2, en función al promedio. ¿Quiere decir que no va a tener coeficiente? No. Quiere decir que tiene coeficiente 1, que el 100% de la base imponible, ¡pax!, le impacto en Misiones. Por eso me anticipé. Hoy estoy un poco más rápido, tengo rapidez y mi programa tiene delay, mi clase. El coeficiente va a ser 1. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el límite temporal para utilizar ese coeficiente 1? O sea, para que Misiones reciba el 100% de la base imponible. Generalmente son 2 periodos anuales. Cuando hablo de 2 periodos anuales me estoy refiriendo al año calendario, que coincide con el periodo fiscal. O sea que en el tercer año, según se cumpla alguno de los supuestos del artículo 5º, recién la jurisdicción de Misiones que inició en marzo del 2017 y que casualmente estoy liquidando, va a poder recibir ya no el coeficiente 1, o sea, el 100% de la base imponible que por inicio del artículo 14 voy a tener que cargarlo, sino voy a tener que meter a Misiones en la torta para poder distribuir ¿qué cosa? La base imponible como una jurisdicción más, como hasta este momento lo tienen Buenos Aires y Capital Federal. ¿Quedó claro? Es bastante técnico y bastante extenso la explicación, pero todo tiene un proceso secuencial de lógica. Ya tengo todo armado. Voy al siguiente paso. Voy a hacer la liquidación. ¿Qué es liquidar? Es determinar el anticipo del impuesto para el periodo marzo 2017. Con los datos que tengo obtenidos, voy a determinar ese anticipo. Voy a armar una pequeña planillita, como estuvieron armando con el contador Granada en la clase de ayer. Más o menos este va a ser el formato de la hoja de trabajo, ¿se acuerdan? Parecido a lo que van a tener que armar. Ustedes todavía no rindieron el primer parcial, pero bueno, parecido a la planilla de trabajo de débito y crédito fiscal, ¿se acuerdan? Bueno, esta es una planillita base, que puede ser más grande, más chica, no importa. Pero ustedes tienen que consignar la jurisdicción a la que están liquidando, la base imponible a distribuir, el coeficiente unificado, el monto que resulta de aplicar el coeficiente unificado por la base a distribuir, le va a dar la base imponible distribuida, la alícuota que conforme al código fiscal, mejor dicho, a la ley de alícuota de la jurisdicción que están liquidando, para obtener así el impuesto, que en realidad no es un impuesto, es un anticipo. Y vamos a Buenos Aires. Habíamos determinado que para Buenos Aires, por el artículo 2, teníamos una base imponible a distribuir de 61.000 pesos, aplicamos el coeficiente unificado, distribuimos la base, y ¿por qué la alícuota va a 0? Porque en el práctico les decía que para la provincia de Buenos Aires la industria estaba exenta. Por lo tanto, la alícuota es 0 o directamente ponen exento y no hay anticipo a ingresar
por esa parte en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la siguiente jurisdicción, Capital Federal. Es la misma base imponible, o sea, la torta es una sola, 61.000 pesos. El coeficiente unificado lo aplico y me dice el práctico al pie que la alícuota para la parte referida a capital es del 3%. Con lo cual, aplico la alícuota y obtengo el anticipo para capital de 896,70 centavos. ¿Y qué pasa con Misiones? Habíamos dicho que tenía coeficiente. No participaba de la bolsa, que habíamos indicado que se aplicaba el concepto de inicio del artículo 14. Misiones va a recibir dos cosas. Fíjense, vayan al práctico por favor, en marzo del 2017, 30.000 pesos. Esa es la torta que yo tengo que repartir. Pero no por el artículo 2. Lo tengo que aplicar con coeficiente 1, 100% de la base, pero me hace una nota al pie que me dice, vayan por favor al texto. En la nota dice que del total de ventas en Misiones, el 80% corresponde a consumidores finales. Quiere decir que de ese 30%, el 20% de 30.000 pesos, que son 6.000, es contribuyentes que podríamos decir son responsables inscriptos. La diferencia, 24.000, para llegar a esa torta de base imponible que tiene coeficiente 1, es 24.000. Entonces, los 6.000 ¿de dónde salen? De aplicar el 20% de 30.000 y los 24, el 80% de 30.000. La base imponible distribuida va a ser para el primer punto 6.000 pesos y la alícuota según la ley de alícuotas va a ser el 4.5%. El impuesto para todos aquellos contribuyentes, todos aquellos compradores que no sean consumidores finales será 270 y para los que sí son consumidores finales 1.080. ¿Pero qué pasa? Quedó claro entonces que atribuyo Misiones, distribuyo esa base imponible de 30.000 con esa segregación por la nota aclaratoria que tiene el práctico. ¿Pero qué pasa? Yo ya tengo el anticipo referido a capital. Ya tengo el anticipo referido a Buenos Aires, que por estar exento tiene alícuota 0 y no tengo que pagar nada. Tengo una particularidad. Tengo que liquidar Misiones y tengo que hacer entonces un pequeño subtotal, por más que atribuya el 100% por inicio con coeficiente 1 a Misiones, un subtotal para esta jurisdicción que resulta de la sumatoria de 270 más 1.080, que son 1.350. ¿Por qué hago esto? Porque ustedes ya saben, lo que habían dado con el contador Casín en el práctico número 16, referido a la liquidación de los anticipos sobre ingresos brutos en la jurisdicción de Misiones, que hay un régimen de bonificación, artículo 3 de la resolución 3 del año 2018, que tienen que aplicar. Fíjense que para su aplicación les damos al pie del práctico que la facturación en Misiones es de 2.350.000 pesos para el año 2019, que eso era algo que tenían que corregir, recuerden. Por lo tanto, de acuerdo a esto, si va por el régimen general y lo que hace es venta masiva el contribuyente, voy a tener que aplicar el artículo 3 para que proceda la bonificación. ¿Por qué? Porque me dice que se reúnen las condiciones inherentes a que, para el caso particular, no existe ningún tipo de deudas por parte del contribuyente, de ningún tipo, en ninguna de las jurisdicciones. Todo esto para facilitarles a ustedes el ver cómo opera la computabilidad de la bonificación de la resolución 3 del año 2018. ¿Y cómo va a operar? Vamos a hacer exactamente la aplicación del artículo 3 referido a, fíjense, vayan al artículo 3 de la normativa, resolución 3 del año 2018. Vamos a comercio mayorista y comercio minorista. Me dice que la bonificación es del 22% para comercio mayorista y 22% para todos aquellos casos en que sean operaciones realizadas con responsables inscriptos.
Y del 5%, la bonificación con la que se beneficiará este contribuyente es del 5%. Esto tiene que ver con el anexo 5 y el anexo 6 del artículo 3 de la Resolución General número 3 del año 2018, que ustedes lo tienen que tener como elemento complementario para poder ver de qué manera opera la bonificación. Aplico entonces la bonificación prevista en la resolución pertinente, comercio minorista, anexos 5 y 6, y por eso separé en la liquidación, en el 20 y en el 80, para que me sirva como elemento de trabajo para poder separar en la aplicación de la bonificación del 22 para responsables inscriptos y del 5%, y de esa manera obtener el menos 59,40 para el primero y el menos 54 para el segundo, y obtener sobre el subtotal que obtuve a propósito de misiones por 1.350, el anticipo a ingresar por misiones, que no va a ser 1.350, que no va a ser ese monto, va a ser la diferencia o la que resulta de aplicar la bonificación. Bien, vamos al siguiente punto que les pide el práctico. Vamos al planteo, para los que estaban cursando por primera vez, porque si no se les hace muy complicado. Se solicita, primero, que usted determine la base imponible atribuible a cada jurisdicción para los meses de marzo. Ya hice el periodo marzo, determiné el anticipo. Vamos ahora a abril del 2018. Vamos a ver cómo opera acá el tema de la determinación. ¿Qué pasa en este periodo? Fíjense, estoy en el cuarto mes del periodo fiscal 2018. Tengo el cierre de los estados contables el 28 de febrero de cada año. ¿Cuál va a ser la información que voy a tomar como base? Es decir, ¿cuál de los estados contables que me indica el punto 1 voy a tener que tomar como base? Reitero, estoy en el cuarto mes, estoy en abril. ¿Cuál va a ser la información de los estados contables que voy a utilizar? ¿La del 2017? ¿La del 2016? ¿O la del 2015? Pensémoslo. Acá nos podemos equivocar una y mil veces, y por esto la importancia de hacer la simulación en el eje del tiempo. Va a ser la información de los estados contables referidos a ¿qué periodo? Estados contables cerrados el 28 de febrero del año 2017. Fíjense, ¿por qué no voy a utilizar? Seguramente por ahí algunos incurrieron en el error de tomar como base estados contables cerrados en el año calendario inmediato anterior. Tomaron quizás como base 28 de febrero del 2016. Porque estoy en el cuarto mes, estoy en el mes de abril. En el mes de abril es como que yo hago un corte y digo, por lo que liquidé de enero, febrero y marzo, utilizando los coeficientes unificados en forma extendida de lo que surge de la información de los estados contables cerrados al 28 de febrero del 2016, como estoy en abril, yo tengo que hacer el ajuste de aquello que corresponde a enero, febrero y marzo, porque estoy parado en el mes de abril. En el mes de abril ya tengo que utilizar sí o sí la información que ya tengo cerrada de los estados contables que están aprobados, y no hacer un cálculo aproximado con la información del ejercicio anterior. Porque estoy entonces, reitero, en el mes 4. Y ahí empiezo. En Misiones tenía un inicio, ¿se acuerdan? Que operó en el mes de marzo del 2017, que fue posterior al cierre de los estados contables. ¿Qué pasa con ese coeficiente 1? ¿Qué pasa con la apropiación del 100% de la base imponible para Misiones? ¿Va a continuar en abril del 2018? Y tengo otro problema. Hice el planteo al inicio. En Formosa
tengo un inicio en el mes de abril del 2017. Y yo estoy liquidando en el mes de julio del 2017. Y estoy liquidando el mes de abril. Con lo cual, al igual que en Misiones, ambos inicios son posteriores al cierre. ¿Al cierre de qué? Al cierre de los estados contables que sirven de base, cerrados el 28 de febrero del 2017. Por lo tanto, ¿hay alguna duda que Misiones va a recibir el 100% de base imponible en abril del 2018? No, no hay ninguna duda. Va a seguir recibiendo coeficiente 1. Y para el caso particular de Formosa, que también el inicio opera con posterioridad al cierre de los estados contables que me sirven de base para utilizar los coeficientes unificados, que es lo cerrado en el 2017, también va a recibir el 100% de base. También va a tener el coeficiente 1. Y ahora, de la misma manera que en el caso anterior, paso a determinar, sabiendo que la información que me sirve de base es lo que se cerró al 28 de febrero del 2017, me voy a los datos. Para Buenos Aires, tengo 0,45 más 0,40, ingresos y gastos, hago el promedio, obtengo el coeficiente unificado, 0,42.50. Para Capital Federal, lo mismo, 0,55 más 0,60, hago el promedio, coeficiente unificado, 0,50,50. La situación es exactamente la misma para el coeficiente unificado por el régimen del artículo 2. ¿Cuál va a ser la base imponible a distribuir? 35.000 más 19.000, lo que surge ¿de qué? De abril del 2018, punto 2, ingresos devengados, para Capital y para Buenos Aires. Total de la torta, total de la base imponible a distribuir por esos coeficientes unificados, 54.000. Misiones. ¿Qué pasa con Misiones? Ya lo dijimos, sigue con asignación del 100%, o sea, con coeficiente 1, porque es una jurisdicción dada de alta con posterioridad al cierre de los estados contables. Agrego Formosa. ¿Qué pasa con Formosa? Lo mismo, base imponible a la jurisdicción de alta. ¿Cuál va a ser el coeficiente? 1. De temporal. Recuerden, transcurridos por lo menos 2 periodos anuales o calendarios, o sea que recién en el tercer año, y ahora lo vamos a ver más adelante, Misiones va a tener que determinar coeficiente unificado. Bien. Hagamos la liquidación de abril del 2018. ¿Cómo vamos a hacer? Con la misma estructura que veníamos haciendo de marzo del 2017. Armo la planilla y voy cargando. Jurisdicción, base imponible, coeficiente, base imponible distribuida, alícuota y tax. Buenos Aires, la torta era 54.000, coeficiente, aplico el dato que lo obtuve en la pantalla anterior, 0,4250, la alícuota es 0, o está exento, no hay anticipo a pagar. Para Capital, aplico la misma base imponible, 54.000, coeficiente unificado, base imponible distribuida, alícuota al 3, anticipo a ingresar 931,50. Tengo Formosa. Formosa para abril del 2018, ingresos devengados del punto 2, son 20.000 pesos. Recibe el 100% de la base imponible y el dato dado para decirme dónde está la alícuota del 3.7 es un dato dado en el práctico al pie. Para Misiones, hago la separación para abril del 2018 de esos 17.000. 20%, 3.400. Hago la distribución de la alícuota para los responsables inscriptos. La diferencia, 13.600, que totalizan la bolsa de 17.000. Distribuyo la base imponible y obtengo entonces los dos subtotales separados para permitirme facilitar el uso de la bonificación.
Por tanto, hago un subtotal solo para Misiones, porque todavía tengo que obtener la bonificación, que son 765 pesos. Hago lo mismo que en el punto anterior. Aplico la resolución 3, en el artículo 3, comercio minorista, anexos 5 y 6, procede la computabilidad del 22% para responsables inscriptos y del 5% para consumidores finales, y de ese subtotal, aplicando la bonificación, solamente corresponde ingresar 700 pesos con 74 a la jurisdicción de Misiones. ¿Cuál fue el objetivo de esto? De este periodo abril, que estoy ubicado en el cuarto periodo. No estoy ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Estoy en el cuarto. Entonces, ojo, cuando estoy desde abril en adelante, la información que me pide el práctico, o el parcial, o la liquidación que ustedes tienen que hacer, ojo, no tienen que hacer, cuando utilizan la información de los estados contables, año, calendario inmediato anterior, el razonamiento de lo que sí hay que hacer de manera especial y con mucha sutileza cuando es enero, febrero y marzo. Recuerden, comparen abril del 2018, comparen abril del 2017 y véanlo con marzo del 2017. Bien. Tengo ahora que hacer el otro punto, liquidar base imponible para marzo del 2019, y vamos a ver qué pasa acá. Para marzo, siguiente punto. ¿Qué pasa en marzo del 2019 de acuerdo a los datos que me suministraba el práctico y que yo en una de las primeras filminas del PowerPoint les había hecho el desmembramiento? Fíjense, estamos en marzo del 2019. El 13 de febrero traslada a Formosa su fábrica y administración, y formando a la autoridad de aplicación recién el 15 de abril del 2019. Y pasaba que en enero del 2018 había cerrado local de ventas de Capital Federal, habiendo cumplido con todas las formalidades recién en febrero de dicho año. Cerró en enero y operó la comunicación formal en febrero. Hago entonces el replanteo en el tiempo. En marzo, ¿qué problemas estoy teniendo? Primero, Buenos Aires, por el régimen general, se produjo un cese por cierre. En Capital Federal también. Entonces, la pregunta es, ¿a partir de cuándo opera formalmente a efectos de la asignación de base imponible y en la determinación de los nuevos coeficientes unificados por cese para poder corregir esa modificación en la base imponible por haberse dado de baja algunas jurisdicciones? Vamos al artículo 14, en su inciso B o 2. Inciso B. Cese. En los casos de cese de actividades en una o varias jurisdicciones, los contribuyentes o responsables deberán determinar nuevos índices de distribución de ingresos y gastos conforme al artículo 2, los que serán de aplicación a partir del día 1 del mes calendario inmediato siguiente a aquel en que se produjera el cese. Los nuevos índices serán la resultante de no computar para el cálculo los ingresos y gastos de la jurisdicción en que se produjo el cese. En el ejercicio fiscal siguiente al del cese, se aplicará el artículo 5. ¿Se acuerdan? Si llevaba balance, hay que ver si cerró o no. Si no lo lleva, ingresos y gastos al 31 de diciembre. Prescindiéndose del cómputo de los ingresos y gastos de la o las jurisdicciones en que se produjo el mismo. Esto técnicamente, ¿cómo se denomina? Se denomina recálculo de coeficientes. Quiere decir que a efectos
de determinar qué sucede con esas jurisdicciones que ya no forman parte de ese proceso inescindible o inseparable. Para poder apropiar base imponible, yo tengo que hacer u obtener nuevos coeficientes unificados en las jurisdicciones que restan, que deben seguir liquidando por el artículo 2. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasa en el supuesto de que por dar uno o más ceses tenga como consecuencia de la misma, porque fíjense, acá se produjo el cese de actividad en la provincia de Buenos Aires, pero no se produjo el cese de la actividad completamente. Es decir, el sujeto trasladó a Formosa su fábrica de administración. Quizás porque le convenía, por la ley de alícuotas, había una bonificación, está exento, está no alcanzado, etc. No importa, no nos dice el práctico. Hizo un traslado. Él dejó de tener su fábrica de administración en ese proceso inescindible e inseparable. No, el proceso sigue siendo el mismo. Lo único que cambió, ¿qué fue? La jurisdicción. Se debe dar de baja a Buenos Aires y se debe dar el alta en Formosa. Pero ojo, si yo tengo que liquidar marzo del 2019, tengo que atribuir base y determinar los anticipos. Estoy no en el cuarto mes, sino en el tercer mes del periodo fiscal. ¿Cuál va a ser la información que me servirá de base para armar el coeficiente unificado y aplicar sobre los mismos el cese de actividades vía el recálculo? Va a ser la información referida a qué periodo, si estoy en marzo del 2019, a los estados contables cerrados al 28 de febrero del 2018 o a los estados contables cerrados al 28 de febrero del 2017. Pregunta del millón. ¿Qué les parece? Yo ya les había hecho la advertencia cuando hicimos marzo del 2017 qué pasaba por estar dentro de ese periodo en el que subsidiariamente, por no tener todavía la información que servirá de base a partir de abril, utilizaba los estados contables del año inmediato anterior. ¿Cuál va a ser la información que me va a servir de base para utilizar o calcular los coeficientes unificados? Justamente las referidas a los cerrados al 28 de febrero del 2017. No los cerrados al 28 de febrero del 2018, porque estoy liquidando marzo. Es la misma situación que cuando en el primer paso determiné los anticipos de marzo del 2017. Si hubiese estado en abril, ya no. Ahí hubiese utilizado los cerrados en el 2018. Fíjense todas las sutilezas y todo lo que hay que analizar. Bien, ya sé la información que debo utilizar. Armo entonces los coeficientes unificados, de la misma manera que venía haciendo con los puntos anteriores. Para Buenos Aires, armo el coeficiente unificado, el promedio, 0,45 más 0,40, 0,42,50. Para Capital Federal, 0,55 más 0,60, el promedio o el unificado, 0,57,50. Misiones había iniciado actividades, ¿se acuerdan?, el 15 de marzo del 2017, posterior al cierre de los estados contables. De aquel. ¿Qué pasa en este periodo con Misiones y qué pasa con Formosa? Que había iniciado el 1 de julio del 2017. ¿Qué tratamiento voy a dispensar a esas dos jurisdicciones? Lo dejamos en stand-by y vamos a lo que recién leí como consecuencia del cese de actividades. ¿Qué vamos a hacer con Capital Federal? Vamos a tener que hacer lo que técnicamente se denomina recalcular o determinar los nuevos coeficientes unificados como consecuencia de esa baja en la jurisdicción. Para el caso, Capital. Yo les resalté cuando hice la lectura del inciso B referido a cese del convenio multilateral en el artículo 14. Les dije que
lo decía claramente, para hacer el recálculo lo correcto es trabajar con montos. Acá nosotros tenemos, por una cuestión de practicidad y para hacerlo, porque no es ese el objetivo, digamos, le dimos directamente los coeficientes tabulados. Entonces no nos queda otra, como no tengo los ingresos y gastos referidos a cada uno de los estados contables cerrados en el 2015, 16, 17 y 18, voy a trabajar, pero les digo que, porque no me queda otra, con los coeficientes. En el parcial, y van a ver en otros prácticos, van a tener que trabajar con ingresos y gastos referidos a qué. Para el caso que nos convoca, estados contables cerrados al 28 de febrero del 2017. Por eso trabajo para el recálculo, con los datos que tengo. No tengo ingresos y no tengo gastos. Por eso la advertencia para el cálculo de los nuevos coeficientes. Armo una pequeña planillita, se van a cansar de armar en hoja de trabajo u hoja complementaria una cantidad de papeles de trabajo que les va a servir de respaldo a la liquidación. Ingresos y gastos. Para Buenos Aires, los datos que me da el práctico. Debería tener ingresos y gastos, tomo los coeficientes. 0,45 para ingresos, 0,40 para egresos. Total, 0,45 y 0,40. ¿Por qué? Porque di de baja para el recálculo a Capital Federal. Con lo cual, el coeficiente va a ser 1. Pero fíjense, ustedes me dicen, no, pero ¿cómo va a ser 1 si usted, usted lo suma y no le da 1? Y es 1. ¿Por qué? Por eso les hice la pregunta en una de las plantillas anteriores. ¿Qué pasa con este contribuyente que se queda con la fábrica en Buenos Aires y da de baja a la sucursal de venta en Capital Federal? ¿Deja de ser contribuyente? ¿Y qué va a pasar después cuando en Buenos Aires, en el punto siguiente, se traslade como consecuencia de una decisión X a la jurisdicción de Formosa? Se lo dejo picando ahí y vamos a verlo después para resolverlo. Misiones va a seguir recibiendo el 100% de la base imponible y Formosa también el 100% de la base imponible por aquel inicio operado en marzo y en julio del 2017. Recuerdan, posterior al cierre de los estados contables que sirvieron de base para la elaboración de los coeficientes. ¿Cuál va a ser la base imponible a distribuir para la jurisdicción de Buenos Aires, que es la única que queda por el régimen general? Porque Capital la dimos de baja. Va a ser solamente, según el dato dado, por la información, 15.000 pesos. Dato dado del punto 2, ingresos devengados, para Buenos Aires, 15.000. Es decir, que Buenos Aires, y ahí ya está la respuesta, recibe el 100% de la base imponible. ¿Eso significa que deja de ser contribuyente del convenio multilateral? Porque fíjense, el 100% de la base imponible por tener la fábrica y la administración quedan en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Eso hace de que el contribuyente deje de tener que liquidar por el régimen general y por tanto solamente tenga que ingresar, como tiene solamente en Buenos Aires, la jurisdicción referida a la administración y a la fábrica. No, porque el proceso es inescindible. ¿Sí? La base imponible, la torta, se tiene que seguir distribuyendo. Es más, en el punto siguiente del práctico, vamos a ver que por Misiones y por Formosa, que todavía en marzo del 2019, estamos acá, marzo del 2019, recibe coeficiente 1, ellos van a empezar a formar parte de la torta, base imponible a distribuir, junto con lo que queda del artículo 2, provincia de Buenos Aires. Y Misiones y Formosa entonces es el último mes que reciben coeficiente 1 por el inicio. Vale decir, fíjense, marzo, primero, segundo, tercer mes que coincide con el periodo fiscal, año calendario. En el mes de abril, que ya voy a tener los coeficientes nuevos,
y que me va a habilitar ¿para qué? Para utilizar la información referida a los estados contables del mes de febrero, cerrados al 28 de febrero del 2018, si estuviera en abril, entonces ahí ya directamente deja de recibir coeficiente 1, forma parte de la torta y va a tener un coeficiente en función al promedio, como venimos trabajando con todos los coeficientes unificados del artículo 2. Vamos a la liquidación. Liquido abril 2018. Hago exactamente la misma planilla. Voy cargando. Buenos Aires 15.000, coeficiente 1, el 100% quedó ahí. ¿Sigue liquidando por convenio multilateral? Sí, el 100% de la base por artículo 2 quedó en Buenos Aires. Formosa, 26.000 por coeficiente 1, aplicando los mismos datos que he obtenido. Misiones, hago la separación sobre abril del 2018, vamos al práctico, tengo ¿qué cosa? A ver acá. Abril del 2018. Acá lo tengo mal, chicos. Abril del 2018, 17.000 pesos. Sí, esto está mal. Son 17.000, perdón ahí, este es un error mío. Es un error mío, no son 30.000, porque 30.000 era la anterior. Marzo del 2017. Son 17.000. Así que corríjanlo ahí, ahora no lo puedo hacer. Ustedes corríjanlo, no son 26.400 más 6.600. Son 17.000. Hagan la apropiación del 20 y del 80. Perdón ahí, pero no, eso no se me pasó. Lo estoy viendo en la otra pantalla y el práctico dice 17.000. Obtengan el subtotal, apliquen la resolución general número 3 del 2018, separado en anexos 5 y 6. Ustedes van a tener ahí la corrección correspondiente, no los 30.000, reitero, estamos liquidando ingresos devengados por abril del 2017, del 2018, son 17.000 pesos. Y Formosa también son 20.000. Está todo mal, es increíble. Hice mal el copiado. Son 19.000 para Buenos Aires, son 20.000 para Formosa y son para Misiones 17.000. Me equivoqué de columna. Perdón. Pero todo se soluciona. Entonces reiteramos, la información que deben tomar como base es abril del 2018. ¿Está claro? Corrigen entonces. Para Buenos Aires, 19.000. Para Formosa, 20.000. Para Misiones, 17.000 con la apropiación del 20 y el 80. Le doy el tiempo para que anoten y así lo corrijan. Y de paso miro el chat. Está mal el... ¡Ah! Bien, 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 bien. Está mal el título acá. Está mal el título. Bien, Yamanukochi. A ver. Está mal la liquidación. Gracias, Romina. A ver. A ver qué me recomiendan acá. Vamos a resolverlo sobre la marcha. A ver. Marzo. Pueden creer que me copiaron mal. Me está faltando el PowerPoint, la plantilla de tengo marzo, tengo abril y volví a repetir. Tengo abril, marzo, 26, perdón,
Bien. El título está mal, chicos. El título está mal. Estaba perfecto. En el copy-pegue me parecía raro esto. Rectificamos todo lo que habíamos dicho. Estamos liquidando el mes de marzo y el título está mal. No es liquidación abril, es liquidación marzo del 2019. Con lo cual está perfecto. Está perfecto. Eso gracias a que miré el chat porque ustedes me dieron una mano ahí. Gracias, chicos. El título está mal. Perfecto, Marta. Gracias, Yamanu Kochi. Gracias, Fabio. Ahí está. ¿Cerramos? Vamos a cerrarlo. ¿Dónde está mal? Acá, chicos. Liquidación abril. Yo copié en el copy-paste de la liquidación, copié lo mismo de abril del 2018. ¿Sí? Que ya había hecho. El título está mal. Estamos liquidando marzo del 2019. Entonces la liquidación está perfecta. ¿Hacemos borrón y cuenta nueva? Entonces, ¿dónde está mal? Acá. Liquidación abril es marzo del 2019. Les di el tiempo para corregir. Si alguien está haciendo en la casa el práctico con lápiz y papel, les pido por favor que lo corrijan. Y para los que después van a escuchar la clase, recuerden que acá es liquidación marzo del 2019. Pido disculpas, gracias a que miré el chat, me dieron una mano y el error no era tan grave. ¿Está claro? Queda entonces un anticipo a ingresar, no para abril, reitero, para marzo del 2019, de 1.208,79. ¿Seguimos? Tenemos que liquidar ahora mayo del 2019. Nuevamente, régimen general. ¿Qué había pasado? ¿Qué recuerdan del planteo? A ver, estoy leyéndote acá, Marta, Liliana. A ver, no puede volver, Mayra. ¿Qué necesitas? Vuelvo, Mayra. Espero, no te preocupes. Donde dice abril es marzo del 2019. La liquidación está perfecta. La planilla está bien. El título está mal. No, por favor, Mayra. Perdón, chicos, que me demore así, pero merecen todos ustedes que vuelva un minuto para atrás, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a liquidar mayo 2019. Bien, seguimos en el régimen general del artículo 2. Pero ¿qué pasaba? Tengo un cese en Buenos Aires, ¿se acuerdan? Por el traslado de la fábrica de la administración a Formosa, que opera el 13 de febrero del 2019. Hizo la comunicación y baja el 15 de abril. Vamos al título o a la introducción del práctico. Vamos a ordenarnos un poquito. Vamos a leerlo de nuevo para que no se me pierda. El 13 de febrero traslada a Formosa su fábrica y administración, informando a la autoridad de aplicación, o sea, a Rentas de Formosa, el 15 de marzo. ¿Cuándo va a ser la vigencia a partir de la cual va a quedar efectivo ese cese? A partir del mes inmediato siguiente en el que se cumplieron con todas las formalidades. Es decir, a partir del 1 de mayo del 2019. Por más que el cese sea el 13 de febrero.
Vale decir, ustedes lo que tienen que tomar como base para hacer el recálculo, si es que tuviéramos que hacerlo, es a partir de el 1 de abril, del 1 de mayo, perdón. ¿Cuál va a ser entonces la información que vamos a tener que utilizar a efectos de liquidar mayo? Fíjense, no estoy ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. No tengo ese problema de utilizar en forma subsidiaria lo que corresponde a los estados contables del -1 hacia atrás, digamos, ¿sí? No estoy en marzo del 2017, no estoy en marzo del 2018, no estoy en marzo del 2019, estoy en mayo, ya pasó. Ya en abril utilicé la información de los estados contables de qué periodo. Estados contables referidos a el 28 de febrero del 2018. Solamente porque estoy en el mes de mayo, ¿eh? Y a esto tengo que agregarle dos cosas. Misiones, que se acuerdan, teníamos en la liquidación anterior, que era marzo del 2019, el último mes donde asignábamos base imponible al 100% con coeficiente 1. A partir de abril del 2019, empieza a tener coeficiente unificado y forma parte de la bolsa de esa base imponible común que va a tener coeficiente. Por lo tanto, empiezan a recibir coeficiente ambas provincias. ¿Desde cuándo, la pregunta? Desde abril del 2019. Buenos Aires, se produce el cese. Tengo que hacer recálculo de conformidad al inciso B del artículo 14. Determino nuevamente, con la aclaración de que lo correcto son montos y no coeficientes, acá utilizamos la información que tiene el práctico, y hago el nuevo coeficiente corregido por el recálculo con el cese de la provincia de Buenos Aires. Copio Formosa 0,35, egresos 0,45. El nuevo, habilito una columna en forma, digamos, en ingresos habilito la que conforma el nuevo coeficiente unificado. Para Misiones, y ahí obtengo total de ingresos históricos, que deberían ser ingresos en montos y no coeficientes, aclaro, el nuevo, el dato para egresos para ambas jurisdicciones y el nuevo. Entonces obtengo un nuevo coeficiente, producto del recálculo, que voy a tener que utilizar como consecuencia de la baja o el cese de la jurisdicción de Buenos Aires, que se trasladó a Formosa. La sumatoria, le decía ayer al contador Granada, se trabaja con 4 dígitos, debe dar 0. Acuérdense siempre de redondear a partir del quinto decimal para arriba el cuarto. Y determino los nuevos coeficientes unificados. Para Formosa, que va a ser el que recibe a partir de cuándo, de, acuérdense, abril del 2019, el coeficiente va a ser el promedio entre 0,5385, 0,60, el de ingresos y gastos, armo el coeficiente unificado de Formosa, producto del recálculo. Para Misiones, 0,4615 más 0,40, armo entonces el promedio, tengo entonces el coeficiente unificado referido a el artículo 2. ¿Cuál va a ser la base imponible a distribuir por el artículo 2? Si es que estoy liquidando mayo, van a ser los ingresos referidos a 50.000 y 45.000, que totalizan los 95.000 del mes de mayo, que es el dato dado en ingresos devengados del punto 2 del práctico. Y hago la liquidación directamente. Voy a mayo, armo la misma planillita, acá sí está bien, espero. Bien, vamos a Formosa, cargo los datos. La base imponible
unificada, digamos, referida al artículo 2, referido a la base imponible del régimen general, va a ser 95.000, aplico el coeficiente unificado y obtengo entonces el impuesto a ingresar por Formosa. Mejor dicho, el anticipo a ingresar por Formosa. Hago lo mismo con Misiones. Separando. Separando de esos 45.000. Ahí sí, esto sí es, a ver, acá, fíjense qué es lo que pasa. Fíjense, tengo que separar de esos 95.000 el 20% y el 80%. No tengo que tomar más los 45.000, que se acuerdan en el momento en que nosotros teníamos coeficiente 1, tomábamos el 100% de la base imponible y decíamos, se aplica por el artículo 2, coeficiente 1. Pero ahora, la bolsa común para poder recibir coeficiente unificado es 95. Ya no tiene coeficiente 1, por eso no tomo 45 y por eso no tomo 50. ¿Quedó claro? Entonces, de esos 95 saco el 20 y el 80 para separar y aplicar después la bonificación, obtengo el subtotal referido a Misiones, para poder aplicar luego la bonificación de la resolución 3, comercio minorista, anexos 5 y 6, y sobre esa base aplico el 22% sobre la parte referida al 20%, 368.33, el 5% restante por la parte referida por nota a lo que corresponde de consumidores finales, y el anticipo a ingresar por Misiones es de 1.686,97. Entonces, fíjense lo importante de esto. Vieron de qué manera en el history de todo lo que es las distintas posibilidades que se van dando en el proceso de mutación, porque la realidad económica, bien decía el contador Carabén, cuando les daba los primeros anticipos, digamos, o conocimientos, o las cuestiones básicas referidas a el convenio multilateral, el principio básico es la realidad económica. Y esa realidad económica nos llevó a nosotros a hacer todo el historial de la empresa desde el año 2015 hasta el año 2018, con la información del punto 1 referida a los estados contables. Y con los ingresos devengados que me van a generar los anticipos a ingresar por cada jurisdicción, desde marzo de 2017, pasando por abril, volviendo a marzo del 2019 y terminando en mayo. Fíjense, aclaración, cuando hablo de ingresos devengados, siempre tengan en cuenta, si yo estoy en enero, febrero y marzo, estoy con un problema. Tengo que verificar correctamente cuál es la información que me va a servir de base para el armado de los coeficientes unificados, conforme a lo que dice el artículo 5. Cuando estoy en abril en adelante, hasta diciembre, no hay problema. Ahí se vuelve como más fácil todo. Obviamente, como le decía Carabén, el problema es que ustedes sepan cuál es la información que van a utilizar de ese sinnúmero de información que muchas veces no sirve de nada. Quizás no tengan información, van a tener que hurguetear en el parcial para poder encontrarlo. Porque la realidad es esa. Yo me voy a sentar frente a la información que me trae el contribuyente y voy a tener que, previo a una charla con el contribuyente, decirle, bueno, ¿qué información le vamos a pedir? Acá nosotros se la damos. Va a haber información que va a servir y va a haber información que no va a servir. La que no sirven, la tachan, la descartan. Es una muy buena manera de trabajar en el parcial, tachando lo que no corresponde. Porque si no, después es impresionante, pero hay siempre juego de números, uno se equivoca, así como me pasó a mí. Así como me pasó a mí. Fíjense que yo venía repitiendo las planillas y estaba bien liquidada la planilla. Lo que pasa es que el título estaba mal. En el copy-pegue
lo hice mal. Y lo resolvimos juntos. Por lo cual nuevamente les pido disculpas, todo se solucionó, así que ahora sí está cerrado, y lo que ustedes tienen que comprender es 4 cositas básicas. Información que sirve de base, estados contables, fundamental, cuál es la fecha de cierre. Segundo, compararlo contra el periodo fiscal. Periodo fiscal, cuando es diferente, que coincide con el año calendario, al del ejercicio comercial, ahí se arma el lío. Por eso, ojo. Tercer punto, recuerden, para inicio, generalmente el coeficiente 1, apropiación del 100% de la base imponible, va a operar como mínimo por 2 años calendarios consecutivos. Recién en el tercer año va a operar la posibilidad de incluir en el régimen general, en el armado del coeficiente unificado, para poder distribuir la base imponible. Último, cese. El cese importa el recálculo. Ese recálculo importa que ustedes deben eliminar una o más jurisdicciones en las que cesó la actividad a partir de que cumplieron con todos los trámites inherentes a la jurisdicción en la que se dio de baja. Recién ahí tienen que hacer el recálculo del coeficiente. Si ustedes iniciaron el trámite, pero todavía les falta el conforme final, no pueden hacer el recálculo. Hay que esperar que todo el trámite administrativo esté hecho y a partir del primer día hábil del mes siguiente, en ese mes tienen que hacer el recálculo y en ese mes se da de baja la jurisdicción. Bien, terminada con esta clase intensa, pidiéndole disculpas nuevamente, me despido de ustedes. Un placer haber estado con ustedes. Les pedimos, por favor, como siempre, que se cuiden, que se queden en casa, que salgan lo mínimo posible, y que, bueno, seguiremos con esto la semana que viene. Son clases intensamente prácticas todas. El lunes que viene vamos a ver el práctico número 19, así que la guía ya está levantada en su totalidad, en PDF, en el aula virtual,